Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y hoy os traigo una nueva reseña al canal. En este caso se trata de una novela cedida por Ediciones Atlantis, ¿vale? De la escritora Salomé Vilariño, y se trata de Nao de Dioses. Aquí la podemos ver. Una buena historia que hoy os vengo a comentar. Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. La historia nos habla de una jovencita llamada Lea Sende, y como ésta está cansada de los desprecios de su abuela, y por tanto, usando a su madre, va a poder salir de su casa y enrolarse en el barco de un amigo de la familia, el llamado Capitán Roy Penela. Pero como todos los comienzos, nunca va a ser fácil, y Lea se tendrá que esforzar bastante para poder adaptarse a esa nueva forma de vida, la cual pronto se va a poner patas arriba ante la aparición de numerosos seres y dioses mitológicos que pretenden destruir el mundo. Lea tendrá que hacer frente a su pasado, un pasado misterioso el cual aún no recuerda, y enfrentarse a ese presente y a esas multitudes de enigmas y peligros para intentar que no se cumplan esas profecías que están pronosticadas y que deparan un futuro nada halagüeño para la humanidad. ¿Qué seres y deidades se pondrán en el camino de Lea? ¿Cuál es el pasado que tanto la va a marcar? ¿Qué va a pasar con esta chica y el resto de sus compañeros a lo largo del camino? A lo largo de las páginas lo vamos descubriendo. Como naturalmente, Nao de Dioses de Salomé Vilariño y Ediciones Atlantis. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, voy a visitar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Como podemos ver, nos vamos a encontrar con un libro bastante extensito, que va a contar con un total de 450 páginas, y estas se van a dividir en 58 capítulos. Capítulos que puedo decir que van a ser de distinta extensión, pero que en su mayoría no van a ser muy extensos. Y esto nos va a posibilitar ir avanzando de uno a otro en un menor espacio de tiempo. Poder leer varios de una sentada y así poder acabar el libro en un menor espacio de tiempo. En segundo lugar, que va del tipo de narración de este libro. Para contarnos esta historia, la escritora Salomé Vilariño va a acudir a la tercera persona. De este modo nos va a ir poniendo en la piel de Lea, de Roy, de Borlaño, de Judas, de Naguao y de los demás personajes de la historia, y permitir que podamos captar de este modo el papel que van a tener que asumir cada uno de ellos en cada uno de los acontecimientos que van dándose a lo largo de la trama. Esto nos va a permitir que nos podamos sentar en los personajes, pero también al mismo tiempo en la historia que se va contando. Para ello, la escritora va a emplear un lenguaje bastante sencillo, ameno y entretenido. Una forma de narrar la historia que va a conseguir despertar su interés desde el principio, con esos primeros capítulos con un ritmo bastante fuerte, y sobre todo después mantenernos enganchados a lo largo de la trama gracias a esos acontecimientos que se van a ir desarrollando, que nos van a manteniendo enganchados y expectantes para ver qué va a ser de esos personajes. Una historia que va a estar llena de constantes giros argumentales, y donde nosotros los lectores no vamos a saber en ningún momento qué rumbo puede coger la historia, porque cuando pensamos que va a pasar una cosa, la escritora se encarga de desmontarnos toda la historia, de cambiarnos o darnos, como digo, ese giro argumental y llevar a los personajes por otro camino. Como digo, hasta mismo desenlace la historia no sabemos qué va a ser de nuestros personajes y qué les va a deparar el destino. Esto lo que va a provocar es que estemos pendientes de cada detalle, de cada información, y así podamos disfrutar la historia muchísimo más. En cuanto a las descripciones usadas por la escritora, es decir que van a ser bastante detalladas, sobre todo al inicio de los capítulos, donde se nos van a describir la situación actual en la que nos vamos a encontrar. Esto va a propiciar que la imaginación del lector pueda volar y que interprete la gran información que se le va a presentar. En último lugar, en cuanto al ritmo de la historia, es decir, nos vamos a encontrar con unos ritmos bastante fluctuantes. De este modo nos vamos a encontrar con capítulos llenos de acción, llenos de aventura, en los cuales el ritmo es altísimo y no vamos a tener descanso ninguno, y no vamos a poder parar de leer por ver qué va a pasar con esos personajes, y al contrario vamos a tener otros capítulos en los que el ritmo es bastante menos elevado y vamos a tener esa pausa necesaria para centrarnos de nuevo, coger fuerza y volver a retomar la lectura con más ganas.
Este ritmo nos va a ir ayudando en todo momento a seguir avanzando en la trama sin perder ningún detalle y poder hacer diversas paradas para, como dije anteriormente, tomar esa fuerza necesaria y no llegar a cansarnos en ningún momento. En tercer lugar, voy a hablar del género de este libro. Como podemos entender, nos vamos a encontrar con una historia de fantasía, donde vamos a tener una mezcla de personajes muy peculiar, como son piratas y seres mitológicos. La verdad es que nunca había visto una historia que se relacionase estos dos tipos de personajes, pero Salomé lo ha sabido entrelazar de forma bastante acertada y crear así una historia bastante dinámica y entretenida. En cuarto lugar, quiero hablar precisamente de los personajes de esta trama. La escritora quiere decir que ha creado un importante y numeroso elenco de personajes para esta historia. Sí hay que decir, en verdad, que la inmensa mayoría de estos personajes los ha cogido de múltiples mitologías, como puede ser la egipcia, la musulmana, la griega y de algunas más. Pero, es decir, que los personajes que son de su propia creación van a revestir de un cierto atractivo, que va a hacer que el lector no se quede indiferente con ellos. Van a ser personajes muy característicos, que van a presentar cierta evolución a lo largo de la historia, y que sin duda los van a mantener entretenidos y expectantes hasta el mismo desenlace de la historia. En quinto y último lugar, creo que hay un aspecto llamado crítica, y es que aunque la escritora ha creado una historia bastante dinámica, fluida y entretenida, en mi opinión, ¿vale? En determinadas ocasiones la historia se puede hacer algo confusa o pesada, y por tanto, esa historia se puede pulir para mejorarla. En un primer lugar, voy a hablar de la narración. Aquí, sobre todo, voy a hablar de dos factores. El primero de ellos va a ser las descripciones, como no. En cuanto a las descripciones, como ya anteriormente, la escritora ha optado por descripciones bastante extensas. Esto, por un lado, nos beneficia porque nos da muchísima información, le va a dar profundidad a la historia, vamos a poder captar cada elemento, pero, por otro lado, puede ser que en determinados momentos esa narración, esa historia, fluya de una forma más lenta, más pausada, y con tanta información a procesar, el lector pueda verse abrumado. Podría haberse repartido toda esa información de una forma más precisa para que la historia pudiese fluir muchísimo mejor y que el lector no se llegase a abrumar en ningún momento. En segundo lugar, dentro de este apartado, voy a hablar del lenguaje usado por la escritora. La escritora usa un español neutro, pero también hace uso de diversas expresiones o frases de otras lenguas. Así, usa frases en gallego, pero también usa frases del idioma musulmán, del idioma egipcio, y aquí viene el problema, porque todas estas frases no las vamos a entender a priori. Algunas se pueden sacar por el contexto, pero otras no. ¿Vale? Me hubiese gustado en este sentido, y aquí viene la crítica o la recomendación, mejor dicho, que la escritora hubiese puesto algún pie de página, o si no quiere ponerlo en el pie de página, un glosario al principio o al final de la historia, en el cual todas y cada una de estas frases, de estas expresiones, se hubiesen traducido. ¿Por qué? Porque así podríamos haber acudido a ella y haber disfrutado y entendido la historia muchísimo más. Hasta en algunas ocasiones se nos van a presentar diversas canciones que cantan algunos de los personajes. Y claro está, si sale en gallego o en algún otro idioma, la gente que no somos de esa zona no lo vamos a poder entender, al menos a priori. Sí es verdad que tras hablar con la escritora nos dijo que tenía una página web y que en ella estaba toda esa información y todas esas expresiones traducidas. Pero en mi opinión, pienso que este libro tendría que haber aportado toda esa información y que el lector que esté leyendo el libro no se tendría que ver acudido a tener que tras terminar un capítulo, ir a otro sitio, en este caso a una página web, para poder obtener esa información y poder entender la historia. La misma historia tendría que ser la que le brindara todos esos detalles y no tendría que acudir, como digo, a un sitio externo para profundizar o para poder comprender la historia. Ese aspecto sí tendría que haber mejorado la escritora y creo que lo puede pulir y que lo puede mejorar, y por tanto esa es mi recomendación, que en una nueva edición de este libro todos esos elementos que es verdad que están en la página web los puedas incorporar aquí, aunque sea la historia mucho más extensa, aunque tengas que dividirla en 2 volúmenes, pero considero que así el lector podrá disfrutar de esta historia mucho más y la podrá sobre todo entender de una forma mucho más pausada, detallada y sobre todo concisa. Y nada más, en resumidas cuentas, para terminar de decir eso, que en este libro, Nao de Dioses, de Salomé Vilariño y Ediciones Atlantis, nos vamos a encontrar con una buena historia de fantasía. Una historia donde piratas y seres mitológicos van a luchar por el destino del mundo.
Una novela que se va a caracterizar por tener un gran elenco de personajes que no nos van a dejar indiferentes. Personajes que van a presentar una evolución y sobre todo que le van a dar esa profundidad a la historia. Personajes que nos van a mantener entretenidos en todo momento y que nos van a hacer estar expectantes para saber qué va a ser ese desenlace o futuro que les espera. Una trama que va a estar descrita de forma detallada, brindándonos muchísima información a lo largo de la historia y que va a saber ilustrarnos a la vez que entretenernos. Una novela que va a tener una buena narración, pero que, como he dicho anteriormente, se puede todavía pulir para hacerla un poco más dinámica o más comprensible en algunos momentos. Una buena historia que si te gusta este género, si te gusta este tipo de personajes, estoy seguro que te va a encantar. Así que no te la pierdas. Nao de Dioses, de Salomé Vilariño y Ediciones Atlantis. Y nada más, en último lugar, como siempre hago, dar las gracias a la editorial y a la escritora por haber seguido este ejemplar. Decirte, Salomé, que tu historia en sí es buena, ¿vale? A mí me ha gustado. Sí es verdad que en diversos momentos se me hizo algo pesada por ese gran volumen de información que tuve que procesar, pero eso no quita que la historia me haya mantenido entretenido. Decirte que espero que aceptes mi crítica, o mejor dicho, mis recomendaciones, porque considero, como te digo, que la historia se puede mejorar, que se puede pulir, y que así los lectores que se animen a leerla podrán disfrutarla muchísimo más. Así que nada más, decirte, Salomé, que ha sido un verdadero placer y que aquí me tendrá porque te haga falta. Un beso y estamos en contacto. A ustedes, Ediciones Atlantis, aquí tenéis una nueva novela más en el canal este mes. No va a ser la única, como sabéis, tenemos numerosas colaboraciones y se irán presentando a lo largo de los días. Así que nada más, como siempre he sido un verdadero placer colaborar con ustedes, traer vuestros libros al canal y aquí me tenéis porque haga falta. Un abrazo y estamos en contacto. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre digo, aquí tenéis los comentarios y mis redes sociales. En ellos, por cualquier comentario, duda o sugerencias sobre el canal, decirme que os ha parecido este libro, esta historia, si lo conocíais, si no conocíais, todos esos factores, todos esos detalles, comentármelo, tanto ahora aquí como por mis redes sociales y por el cajón de comentarios, que yo gustosamente os leeré y os responderé, ¿vale? Y nada más, como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, déjame like en el mismo, suscríbete al canal si no te has suscrito, dale a la campanita para estar de vueltas novedades y te veo muy prontito aquí en el canal David del Libro. Un nuevo vídeo, una nueva reseña, un saludito, que tenga buena lectura.